¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos con la doctora Alejandra Lablé Vázquez. Es una joven colega chilena que a pesar de su juventud tiene un currículum muy importante dedicada específicamente a lo que es la medicina felina y dentro de la medicina felina ha elegido eh, hacer foco en lo que es neonatología y pediatría felina. Un tema muy poco tocado, muy pocos colegas con especialidad en el tema. Así que bueno, Alejandra, ¿por qué felinos? ¿Por qué empezaste por los gatitos? Sí. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alejandra y bueno, yo elegí medicina felina como, o sea, fue como todo un trayecto, no menos importante, porque yo entré a estudiar veterinaria pensando en dedicarme a animales de zoológico. Entonces, la facultad en verdad cambió todo y sobre todo ya una vez egresada y titulada, enfrentándome a, pero ya, yo quería eso, pero en verdad es casi imposible o era muy poco en las áreas donde podía ahí meterme. Entonces, dentro de este camino como de ver otra posibilidad, adopté mis primeros gatos. Y, y ahí fue como definitivo, fue como, no, los felinos son lo mío, como que los entendía muy bien, cómo ellos se desenvolvían en la consulta, que todo era diferente, que se me daba mucho más fácil hacer un examen clínico de un gato que de un perro, y ahí como que todo hizo clic y calzó, y allá empezó mi aventura de dedicarme a los gatos. Vos sabés que yo toda la vida, eh, mi mascota fueron perros, desde chico, siempre tuve perros. Y hace ya unos cuantos años, dije, yo no voy a poder nunca entender completamente un gato si es que no tengo un gato. Exactamente. Entonces fue una cosa así, ¿no? Y el problema es que yo siempre tenía perros grandes, entonces mi miedo era qué iba a pasar con el gato, con los perros Los grandes. perros Y grandes. bueno, yo tengo boyeros de Berna, o sea, tengo Wow. perros grandotes en serio. Y, y bueno, un día lo traje a viernes. Y bueno, él entró en la casa, chiquito, tenía 2 meses, eh, como si hubiese vivido todo el día en la casa Era el y patrón de todo. no le importó nada del perro. Es más, tengo fotos de viernes durmiendo arriba del perro porque era acolchado con mucho pelo, le Claro, encantaba, calentito, estaba bárbaro ahí. Y Goss, que es el boyero, lo aceptó como, o sea, todos los problemas que yo me hacía fueron al divino claro, botón porque no nada, pasó nada de todo eso. Así que estuvo todo muy bien y la verdad que es una mascota totalmente diferente, ¿no? No es un perro chico, es un gato, es otra claro. cosa. Bueno. Sí, son muy diferentes a los perros y la historia que usted comenta, yo también la he escuchado de algunos de mis tutores que tienen San Bernardo o razas gigantes, que los gatos en verdad los dominan completamente y hasta los perros adoptan más comportamientos felinos que el gato de perro. Entonces, como que tienen una dinámica muy especial también, con los perros grandes en particular, porque con perros más pequeños como que no se llevan muy bien. No se llevan del todo bien, es diferente con un perro pequeño que Sí. con uno grande. Perdón. ¿Y por qué neonatología? ¿Por qué neonatología y pediatría, no? Claro, dentro de que ya estaba haciendo medicina felina, me di cuenta que también llegaban muchos pacientes pequeños a mi consulta y yo tenía más dudas que las que venía el tutor, de cómo tratarlo, los medicamentos, las dosificaciones. Y me di cuenta también que mis colegas estaban como en la misma parada, como que nadie sabía nada, era un área que realmente estaba inexplorada. Y ahí vi como ese nicho en particular de poder como empezar a conocer y empezar a estudiar.
Y así empecé como con algunos cursos pequeños y después ya fui profundizando mucho más en neonatología y pediatría de gatos, que espero en algún momento poder dedicarme solamente a ellos. Qué bueno. Pero es todavía un desafío porque en Chile al menos todo el tema de neonatología y pediatría lo ven los médicos generales. Entonces, Aquí es no, lo mismo, ¿eh? Aquí claro, es lo mismo. no se reconoce como que alguien tiene que saber un poco más de estos pacientes y en base a lo mismo hay muchos errores de manejo. Claro. Entonces, dentro de ver yo mis pacientes también me gusta mucho educar a mis colegas porque en el fondo yo no puedo abarcar tanto y entonces hay que enseñar a más personas que quizás no se dediquen a esto, pero sepan un poco más para que no cometan tantos errores y salvar más de estos pacientes que muchas veces mueren solamente por desconocimiento de los médicos. Y Seguro. dicen que no se puede hacer nada, que no se les puede dar medicamentos. Hay muchos errores y muchos pensamientos que están errados respecto a la nutrición, al manejo del dolor. Entonces hay harto todavía que avanzar en esa parte. Entonces, como yo vi como todas estas falencias, por ahí fue mi camino. Ahí elegiste el camino. ¿Qué opinas de los propietarios de gatos? O son muy especiales. Claro. Es una pregunta tramposa, debo reconocerlo. Sí, son muy meticulosos, o sea, traen unas carpetas con unas historias así de todo el gato, que cosa que no pasa con los perros. Los tutores de perro llegan con suerte con el carnet de vacuna. Entonces los tutores de gatos partiendo por ahí son muy estudiosos, juntan todo, van a la consulta con preguntas muy elaboradas muchas veces. Quieren saber mucho más de que es, por ejemplo, no sé, mi gato tiene herpes, pero ¿por qué tiene herpes? ¿Dónde se le pegó? Y así un montón de preguntas que generalmente los tutores de perros no hacen, como que ellos se quedan con la información que uno les entrega y súper felices. En cambio, los tutores de gatos van mucho más allá en las preguntas y en lo que quieren saber de los gatos. ¿Y por qué crees que eso es así? ¿Qué es lo que te hace pensar que eso es así? Yo creo que la relación con el gato es muy distinta. Como que por ejemplo, yo con mis gatos, es como que son unos seres muy especiales. Entonces, como que los tutores saben que ahora actualmente un gato puede vivir 20 años, entonces como que quieren llevar al gato a que viva 20 años porque su relación es muy especial, muy cercana. Muchos de mis tutores llegan a la consulta y me dicen, es que si yo estoy enferma, mi gato se preocupa por mí, mi gato me espera, pero después me ignora. Y eso de que me ignora es como que te hace más dependiente a ti que el gato. Entonces, como que esa relación de dependencia como media extraña, yo creo que por ahí va porque los tutores de gatos son como tan de repente patológicos con el cuidado de los gatos. Pero viste que el que tiene un gato, que el que nunca tuvo un gato y después tiene un gato, eh, tal vez también tenga perros, pero nunca deja de tener gatos. O sea, Claro, la relación con el gato es muy diferente. sí, es Y muy diferente. así dentro de lo que es la consulta, digamos, ¿cuáles son, bueno, es muy amplio obviamente, pero tal vez te dé el tiempo como para poder contarnos un poco qué es lo que habitualmente más te vienen a consultar, más allá de los casos de neonatología, que obviamente los hablamos también, pero en la consulta general de gato, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que vos ves? Y generalmente llegan a la consulta por problemas renales, muchos, y problemas urinarios. Y ahí entra como cambiar un poco el switch a veces de los tutores porque llegan diciendo que el gato tiene un problema renal, pero en verdad no es del riñón, sino que es del aparato más urinario bajo. Entonces, por ahí está como la casuística que yo más veo en general. Y problemas también gastrointestinales. El gato llega con vómito o deja de comer.
por ahí va. Y ahora que estoy viendo hartos pacientes gerontes, más senior como de 13 15 años, también veo harta enfermedad periodontal. Ok. ¿Y cognitivas? Cognitivas no tantas, no. A veces sospecho de enfermedad cognitiva, pero como secundaria a otra enfermedad primaria. Entonces se resuelve como el problema de comportamiento en el fondo. Entonces no era el problema cognitivo, sino que estaba pasando algo más. Em, pero derechamente que un tutor consulte por un problema como de como cognitivo en sí, como un 100%, no, no he tenido ningún caso hasta ahora. Pero Yo, yo creo que van a empezar a llegar, sí, porque me va a los pasar. gatos, los gatos se están haciendo más viejitos y son patologías que ahora también nosotros estamos actualizándonos con eso. Es algo nuevo para Aprendiendo. nosotros también. Entonces estamos aprendiendo a identificarlos, cuáles son los signos y cuáles son los signos que también tenemos que decir a los tutores que tienen que fijarse porque habitualmente no, como que no la asocian, como por ejemplo el tema del dolor. En un gato senior, ahora es muy de mi rutina decirle a los tutores que vean cómo se sube a la cama o a los muebles, si es que ya no se sube a los mismos, si como que piensa antes de subirse a algo, como que también el tema del dolor osteoarticular también es algo nuevo que estamos empezando a hablar de rutina en la consulta de gato. Claro. Yo me acuerdo cuando yo empecé no se hablaba tanto de ese tipo de dolencia o de patología en gato. Y ahora es algo que también veo rutinariamente como secundario. O sea, el gato me llega por un problema renal que obviamente hay que tratar, pero también están con problema osteoarticular, están con problema dental, están con un soplo. Entonces, el motivo de consulta sigue siendo quizá el mayor, un problema renal o urinario, pero hay hartos problemas concomitantes de los gatos. Es algo muy frecuente que un gato llega a la consulta por una cosa, pero se va con tres diagnósticos diferentes. Yo sabes lo que he visto crecer mucho, Eh, obviamente relacionado con la castración, porque, porque la castración en los gatos en general es temprana, Ujú. sobre todo en los gatos machos, por el tema urinario, por el tema de la demarcación urinaria. Y lo que he visto es muchos casos de gatos obesos, muchos casos de obesidad, sobre todo en gatos que viven en departamento, que tal vez no tienen posibilidades de salida al exterior. Y también hemos visto cada vez más un tema de confusión que tiene que ver más con el comportamiento que con el problema urinario, o sea, la desmarcación con orina del gato, aún estando castrado, fuera de los lugares correctos, habitualmente por un tema comportamental. No sé si eso Ujú. ustedes lo ven con Sí, tanta frecuencia. sí, también recibo de esos casos que el gato está marcando por todos lados y es marcaje, no es orina. Claro, Eh, y claro, va más por un tema de estrés, de cambios en la casa. O sea, a un gato le cambiamos su agenda diaria y ya está presentando problemas conductuales. Entonces sí recibo de esos casos y también em, darle a entender al tutor o al cuidador de que tiene que preocuparse un poco más de cómo lleva el día a día con el gato y no solamente tenerle su comida y tenerle juguetes, porque tenerle juguetes y jugar con el gato es distinto. Em, por ahí también he tenido como esos casos como conductuales pero que van más por, o sea, que llegan, claro, porque orina o es fuera de la caja o marca, pero en verdad tienen una base más de comportamiento o de estrés que del problema en sí urinario.
A veces sí toca que tienen cristales de estrubita u otra cosa, pero generalmente con cambios solamente en la casa de aumentar el número de areneros o los bebederos o situarlos en buenos lugares dentro de la casa, se soluciona. Yo creo que vi un caso hace poco de un gato que estaba orinando fuera de la caja, pero los tutores con él le tenían sus cajas de arena en el balcón y con el frío cerraban el balcón. Entonces el gato no tenía acceso a la caja. Y era como obvio que iba a orinar en otros En lados algún lado porque, tenía que hacer, obvio. claro, en algún lado tiene que hacer. Y claro, la respuesta es, pero si en la noche no se levanta. Pero en la noche sí se levantan los gatos. De hecho, son Claro, mucho más activos en la noche, es que que, nosotros claro, nos tiene el demos ritmo cuenta. circadiano invertido. Sí. Lógico. Entonces, claro, entrando una caja a la casa, se soluciona el problema. Entonces, a veces son cosas muy pequeñas que hay que cambiar en casa y se solucionan problemas que para los cuidadores son, pero de vida o muerte. Sí. Entonces, también eso es otra cosa como particular de los dueños de gatos, que los dueños de gatos quieren mucho ser escuchados. Entonces hay que darse el tiempo de escuchar la historia porque ellos realmente saben todo lo que le pasa al gato. Entonces, si ellos ven que hay un cambio o que el gato, no, es que hoy día mi gato se levantó distinto, es porque realmente el gato se levantó distinto. Entonces, eso requiere investigación, aunque uno lo encuentre como medio descabellado o quizás como, no, me está molestando, pero ¿cómo? Pero yo he hecho diagnósticos de patologías bastante graves solamente por cosas muy pequeñas que los tutores se dieron cuenta en la casa. Es que, bueno, una cosa que hemos aprendido los médicos veterinarios, sobre todo los que peinan canas, así como yo, es que si uno presta atención, muchas veces el propietario nos da todas las pistas para el diagnóstico, o muchas de ellas, o nos orienta. El tema es que a veces el médico veterinario, por tiempo, por soberbia en algunos casos, o Ujú. por lo que sea, deja de escuchar al propietario y el propietario claramente convive con el animal, o sea que ve que hay algo que no cuadra con lo que habitualmente el gato hace y eso le llama la atención. Eh, Sí, y en eh, cu- particular, por ejemplo, también con el tema de la terapéutica. sí, Uno sí, tiene que preguntar también a los cuidadores si ellos están en la casa o no, en qué horarios, porque muchas veces uno quiere prescribir un medicamento que está cada 8 horas, pero definitivamente el tutor no puede. Entonces tenemos que buscar otras alternativas de acuerdo a la convivencia en general de las familias claro, porque no vamos a dejar de dar cierto medicamento. Al final el tutor dice, no, no se lo voy a dar porque en verdad no puedo, y el paciente va a empeorar, en vez de quizá nosotros haber dado como una segunda vuelta de los medicamentos, que quizá no es el mejor, pero hay que es el intentar. posible, Claro, es como, es lo que se le puede dar a mi paciente hoy. Si es seguro, que definitivamente no sirve, lo cambiaremos y le explicaremos de nuevo a los cuidadores, no, es que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer lo posible, yo sé que ustedes pueden, yo soy como muy positiva con mis tutores porque muchas veces tenemos que dar muchos fármacos también. claro. Eh, y ese como bonding con el gato es como, es que mi gato ya me odia porque le doy tantos medicamentos, ya no quiere nada conmigo y es como, Sí, eso es que también es muy eso es de lo, tutor de gato. sí, sí, así lo es. ¿Y cómo te va con la obesidad? No con la propia, con la del gato me refiero. Porque con la propia me va mal. Sí, a mí también. Eh, la verdad es que igual recibo pacientes obesos, no tantos, como obesos como 9 de 9 en la escala, pocos, pero sí con sobrepeso, con una escala de 6 7 por ahí que hay que controlar y generalmente el primer manejo es que los tutores no miden la comida. No miden la comida y no juegan con el gato. El gato tiene cero actividad.
Entonces, solucionando como esas cosas de medir la comida y aumentar las sesiones de juego, generalmente em, se llega como a valores normales de sobrepeso, pero en pacientes obviamente que están obesos, es mucho más complicado, pero se puede. Pero también a mí me juega mucho en contra los hogares que tienen múltiples gatos. Claro, es Entonces, difícil. es un desafío. Es un desafío tanto para mis recomendaciones que tengo que dar y también para los tutores en la casa, porque han vivido, no sé, 7, 8 años sin contar el alimento y dándole a todos lo que quieran comer. Entonces, empezar a restringir, eso también tiene que explicarse muy bien para que el tutor lo acepte, porque es un cambio grande de rutina. Entonces, generalmente los gatos no bajan de peso, va por ahí. Pues los hogares multigatos cuesta mucho más. ¿Qué tanto ven ustedes de enfermedades infectocontagiosas en Chile y cuál dirías que es la más complicada? Sí, acá en Chile, bueno, si hablamos de pacientes pequeños, generalmente complejo respiratorio, herpes, calicivirus es lo que más se ve. Ujú. Y a mi consulta en particular, esos gatos llegan por segunda o tercera opinión porque los fármacos anteriores o los tratamientos anteriores no sirvieron. Entonces lo que yo veo son gatos que ya vienen crónicos y que van a quedar crónicos. Entonces, eso también es un desafío porque los cuidadores quieren que su gato se sane 100%. Entonces, explicarles que no, que cada cierto tiempo quizá vaya a tener una recaída, que hay que hacer ciertos manejos preventivos, y que va a seguir con moco o que va a tener una conjuntivitis cada cierto tiempo. em, es complejo y es súper frustrante para los cuidadores que uno les diga eso, que una mascota que tiene 1 año va a tener una enfermedad hasta que se muera. Entonces, en ese sentido, el complejo respiratorio, los casos que yo veo, son complejos, como por ese manejo, porque ya me llegan con tratamientos anteriores que estuvieron mal hechos o no tan bien ejecutados, entonces, como va por ahí. Y obviamente recibo hartos pacientes con leucemia todavía, leucemia viral. Sí, ¿no? Sí, Bueno, hartos todavía positivos o también con la mala percepción de que si testeo uno de mis gatos, no sé, mi casa tiene 5 gatos, si testeo uno que sale negativo, todos son negativos. Entonces después entramos en la problemática de que el gato se enfermó, cayó al hospital y es positivo y tengo 5 gatos, pero me dijeron que no. Entonces eso también es complejo. Ese manejo y ese cambio de como de switch de los tutores de que sí, si yo tengo 5 gatos, tengo que hacer 5 test retrovirales distintos. O si tengo una camada de gatitos, tengo que testear a todos los gatitos. claro. Eso es complejo, es complejo. ¿Haces De PCR en leucemia o qué? Hago el test rápido primero, el de IDEX, y ahí guío el algoritmo, dependiendo de si sale positivo o negativo. Si el gato, por ejemplo, no tiene signos, pero me sigue saliendo positivo, generalmente pido PCR. Pero en Chile hay pocos lugares donde lo realizan. Entonces, y el costo también es elevado. Entonces, no tantos cuidadores quieren hacer tampoco como todo el procedimiento que debiese hacerse según las guías actuales del diagnóstico de la leucemia, que también cambiaron. Entonces, decir al tutor que se tiene que gastar, no sé, eh, como en un algoritmo diagnóstico completo, como $400, no todos lo aceptan. Entonces, generalmente llego al primer test positivo o negativo y, y si sale positivo, sigo en controles, pero los cuidadores generalmente no quieren ir más allá en el diagnóstico. Y con un PCR negativo se acabó el problema, te quedas ahí. Ujú. Sí, ok, le das toda la eficiencia Sí, al claro. diagnóstico PCR.
Sí, a menos que obviamente después un gato o haya cambiado sus hábitos o en el hospital ya hayan muchos signos clínicos que me hagan pensar que sí puede ser positivo. Y ahí obviamente se testean de nuevo. Pero, por ejemplo, PCR negativo, vacunás Sí. porque está expuesto. Y si tiene vacuna después de un PCR negativo y repite la vacuna con la periodicidad correspondiente, te quedas tranquilo. Ujú. Te quedas Sí, tranquilo. sí, las vacunas son efectivas en la leucemia. Al menos acá, la que está acá en Chile es súper buena. Sí, sí. Así que sí, y también hacer una correcta vacunación, porque también me ha tocado recibir gatos, no, sí, negativo, y la vacuna sí, una dosis, y el gato es outdoor, por ejemplo. Entonces hay que volver a testear, volver a vacunar. Entonces también por ahí me llegan de ese tipo de casos. Los colegas también como que no se han actualizado realmente cómo hacer la vacunación. Claro. Entonces, eso también es una problemática que me toca ver frecuentemente. Sí, La, historia vacunal de cachorro y historia vacunal de adulto, ¿no? Obviamente. claro. Ok, muy bien. ¿Qué tema te gustaría conversar en estos últimos minutos? Lo que gustes, tenemos unos minutos más. eh, Sí. de lo que Eh, te parezca importante transmitirle a la gente. Pensá que esto es un espacio, es un programa para propietarios, para tutores, ¿sí? Así que lo que digas siempre va a ser bienvenido y hoy estamos en un mundo en el cual no importa que vos estés en Chile y el paciente esté aquí, porque la videoconsulta, las sí. posibilidades siempre existen para cuando hay un caso complicado que no tiene posibilidades de resolución tal vez con lo que el tutor tiene a la mano y entonces siempre se consulta a un especialista que esté por arriba, en este caso vos. Ujú. Sí, en ese aspecto, la telemedicina, la verdad es que se hizo más popular con el tema de la pandemia. Claro. A mí me ha ayudado harto a poder seguir con los controles con mis pacientes, cuando solamente tengo que revisar exámenes. Y también tengo pacientes de otros países. Veo gatos en Estados Unidos, tengo un paciente de España, que, claro, piden segundas opiniones, porque son países que bueno, la medicina en sí se vive de una manera diferente. Y cuando es una persona latinoamericana que llega a estos países, se empiezan a cuestionar cosas. Entonces ahí es cuando piden una segunda opinión, en mi caso, que son los casos que he visto. Pero la telemedicina sirve mucho para acercar este tipo de opiniones diversas que podamos tener. Sí, nos sirve a nosotros para la formación y les sirve a los tutores para poder entender que ya no tenemos límites de fronteras ni de horarios, ¿no? Sí. Lo cual es bueno y Sí. no tan bueno, pero bueno, no importa. Vamos a tomar la parte Sí, buena. por supuesto. Sí. Y algo que siempre me gusta abordar y yo le hablo a mis estudiantes, en la consulta a mis tutores, siempre, es el tema de la nutrición. En todas mis consultas yo hablo de nutrición. En todas mis consultas, una de las cosas que siempre soy muy específica y hago muchas preguntas es sobre la alimentación, porque para mí una buena nutrición nos va a salvar de un montón de patologías, tanto en la etapa neonatal, pediátrica, de adultez y sobre todo en la etapa senior. Sí. Entonces, sobre todo en las primeras consultas, aclarar el tema de la nutrición con los cuidadores para mí es súper importante, porque también hay mucha desinformación, muchas cosas se dicen en redes sociales, entonces tener esta conversación con los tutores es súper buena. Y de hecho, al menos los tutores de gatos quieren saber también de nutrición y muchas veces llegan con ideas equivocadas. Pero si uno no pregunta, también esas preguntas que tienen ahí dando la vuelta a los tutores no quedan en desinformación
y se transforman en malos cuidados y en enfermedades. Entonces, hablar de nutrición para mí es esencial. Y sobre todo mis casos de neonatología que más veo son de gatitos huérfanos. Claro, Entonces, la nutrición para ellos es lo principal, de cómo les damos el sustituto lácteo, las cantidades, eh, cómo estamos poblando esa microbiota que no está en el importantísimo, fondo. un tema importantísimo, sí. Eh, Entonces, para mí eso es súper importante. Entonces, para los colegas que estén viendo esto, por favor, empecemos a hablar más de nutrición. Y para los tutores, los cuidadores de gatos y de perros que puedan estar viendo esto, pregunten a sus veterinarios sobre nutrición. Pregunten si la comida que le están dando está bien, está mal. Siempre hay que medir las cantidades, tal cual nosotros tenemos porciones, ¿cierto? Tenemos límites. Nuestras mascotas también. La alimentación ad libitum no es buena. Entonces siempre hay que tener en conciencia eso. Y tenemos comidas distintas para todas las etapas de la vida de una mascota, tanto perros como gatos. Entonces también informar a los tutores en qué momento hay que cambiarla, en qué momento debiésemos cambiar quizá de marca o de proteína, también es importante. Porque muchas veces también me llegan gatos de 12, 13 años que están comiendo una comida regular de adulto y nunca nadie antes les dijo que tenía que cambiarla. Entonces, en esas consultas anteriores nunca nadie habló de nutrición. Seguro. Entonces, para mí es un tema muy importante del manejo preventivo. De hecho, yo hablo de vacunas, desparasitaciones, del tema de la castración, esterilización y nutrición, siempre. Bueno, la medicina preventiva indudablemente es súper importante y nos ayuda a poder estar delante del problema, si no siempre estamos detrás del problema. Exactamente. Y ha habido una educación, no sé si en Chile, pero por lo menos aquí en Argentina sí, en la cual lamentablemente el médico veterinario tiene una formación sanitarista, tiene una formación de estar detrás del problema. Entonces, no hablamos de cómo prevenir parvo, hablamos de qué hacemos cuando tenemos un perro con parvo. Claro, No hablamos de prevenir, no, hablamos siempre del problema. claro. Y una vez que el problema está, la cosa es mucho más complicada. La realidad lo mejor es tratar de evitarlo. Así que bueno, Sí. Sí, acá en Chile pasa exactamente lo mismo. Como que ahora se está hablando mucho más de medicina preventiva, pero no sé, yo no voy más lejos de 5 años, todo también era como solucionar problemas, pero en el fondo todo está en prevenir y en enseñar a los tutores que hay medidas muy sencillas para poder prevenir enfermedades y que tienen que haber medidas preventivas durante todas las etapas de la vida, no solamente, por ejemplo, hacer la primo vacunación y ya está, sino que son cosas que hay que repetir en el tiempo. exactamente, así es. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo por tu tiempo y a todos los que están viendo o que van a ver, vamos a tener, cuando esta charla esté editada, al final de ella el currículum de la doctora, más todas las formas posibles de contactarla, todas las que ella quiera darnos para poder contactarla. Así que, bueno, primero agradecerte y seguramente nos estaremos viendo en alguna otra charla por algún tema más puntual. Esta fue un poquito general y con Sí, la idea de que te conozcan y poder charlar un poco de gatos, que aquí en Argentina todavía se charla mucho más, se conversa mucho más y se tiene mucho más, digamos, información sobre lo que es la medicina canina que la canina, claro. medicina felina y sin embargo los gatos cada vez ocupan un lugar más importante porque cada vez Sí, nuestros consultorios se van llenando más de gatos y además los gatos tienen problemas para convivir en el consultorio con los perros y tiene que haber adaptaciones de los consultorios y bueno, y el propietario, como bien dijimos, es diferente, así que vale la pena tocar temas relacionados con la medicina felina. Muchísimas sí, gracias por tu tiempo y ya nos estamos sí. viendo pronto. Sí, gracias
a ti por haberme invitado y poder hablar un poquito de gatos adultos, de gatos bebés. Y sin duda nos vamos a estar viendo en otra ocasión. Y me pueden contactar a los medios que aquí van a poder ver. Yo feliz de poder ayudarlos, responder dudas, no tengo ningún problema. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto. Que estés Gracias. bien. Igual.